que podemos empezar, ¿no, Ale? Ujú. Si quieres, anunciarles a todos nuevamente, gracias por estar, que vamos a grabar la plática, el webinar. Entonces, siéntanse con la confianza de que después pueden checar otra vez el mismo y también mandarnos preguntas adicionales. Ahorita platico un poco más, pero arrancamos. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos de dar este webinar. Es prácticamente el último del año hacia nuestros clientes. Vamos a hablar de la reforma, ya sabemos que es muy controvertida. Hicimos algo bastante dinámico, quisimos hacerlo muy ágil y corto, porque sabemos que están muy ocupados y la agenda es compleja siempre hasta el final del año. Entonces, agradecerles mucho el tiempo. Queremos platicar o iniciar primero diciéndoles quiénes somos, recordándoles, la verdad es que estoy seguro que muchos de los que están conectados ya nos conocen, hemos compartido seguramente alguna oportunidad, colaboración. Obviamente a nuestros colaboradores estamos muy contentos que también estén participando. Entonces, si quieres, avanza, Ale. Gracias. Decirles quiénes somos, recordarles. Somos Creston BCG, formamos parte de una red global muy potente, con más de 110 países participantes, con más de 150 firmas miembro. Tenemos más de 27,500 colaboradores alrededor del mundo. Pero en México estamos también muy orgullosos de lo que somos, humildemente participando, liderando la industria. Somos cerca de 25 socios. En el ranking tenemos el puesto número 8 a nivel de consultoría. Prácticamente tenemos todas las líneas de servicio. A grandes rasgos las pueden ver, pero a grandes rasgos en consultoría, auditoría, impuesto y legal. Entonces, la verdad es que es una oferta de servicios muy completa. Y dicho eso, hacer un comercial muy breve, también muy contentos de haber sido reconocidos. Aquí está nuestro socio líder de litigio, ahora lo presento. Reconocidos en Major Litigation por la Leaders League. Y también recientemente, esto fue hoy, por el ITR World Tax en el ranking como especialistas en corporate tax. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos de compartirles estos reconocimientos y encantados de que se unan con nosotros a esta plática que me parece va a ser muy interesante. Pues, si quieres, avanzamos, Ale. ¿Quiénes vamos a estar presentando? Tenemos 3 ponentes y yo voy a estar moderando. Francisco Bracamonte es nuestro socio fundador y líder de la firma. Luis Ávila, quien es el socio líder de litigio y controversia. Ya lo estuve promocionando en el slide anterior. Y Carlos Sierra, que también es muy activo, es parte del área internacional y también del área corporativa. Él está basado en Querétaro. Y yo, su servidor, José Padilla, estoy basado en Londres. Digamos que estoy más enfocado en fusiones y adquisiciones, pero también involucrado en todas las demás áreas de manera muy, muy activa. Entonces, más adelante ellos hablarán y se presentarán muy rápido, pero estos, digamos que es la baraja de personas que vamos a estar platicando para ustedes hoy. Eh, Ahora sí, empezando, si quieres la siguiente, Ale, empezando un poco con tal vez la motivación atrás de la reforma. Creo que 2 minutos entender un poco por qué está pasando lo que vamos a platicar hoy, que tienen cambios, me parece, sustantivos, y aunque parece que son procesales, pues tienen un fin, obviamente, audatorio. Si pensamos un poco en estadísticas, el déficit fiscal esperado es del 4,1%. Eso quiere decir que se gasta más de lo que se ingresa y eso pone en una situación difícil al gobierno, ¿no? Y eso implica incrementar la recaudación. Si eso lo hilamos con que el costo financiero de la deuda pública es del 3,9%, pues del PIB, es bastante importante, porque eso quiere decir más o menos en términos simples, para que se den una idea, que entre el 15 y el 18% de los ingresos tributarios son destinados a pagar el costo financiero de la deuda. Es relevante por otro dato que les voy a dar más adelante, pero es muy relevante pensar en eso. Ahora bien, si nos comparamos con otros países y
y es muy simple tal vez con la OCDE, ¿no? Porque somos, como saben, el cuarto miembro, el primero en Latinoamérica, pero solo 4 miembros en Latinoamérica de la OCDE. Y es muy simple comparar tal vez lo ineficaces que hemos ido recaudando si nos comparamos con el promedio, que es el 34%. Nosotros estamos en un 18%. Pero si luego nos comparamos con países que no son miembros de la OCDE, por ejemplo, Brasil, ¿no? Que es la economía más grande de Latinoamérica, pues podemos ver que estamos también muy lejos, porque Brasil está cerca del 30%. Entonces, si hacemos un círculo completo de estamos endeudados, tenemos un gasto superior a lo que ingresamos y que además el ingreso tributario representa más del 50% de los ingresos totales que obtiene el gobierno, pues le pone una presión muy importante, ¿no? Y ya sabemos dónde estamos, sin entrar mucho en política, en dónde estamos en la parte de los ingresos petroleros, y los otros ingresos que pues, tenemos un poco más de incertidumbre. Entonces, en lo que podemos controlar, pues la idea es incrementarlos, ¿no? Y de ahí es donde van a ser un poco de lo que vamos a hablar. Ahora, después no podríamos dejar de ver esta reforma fiscal, que es de la que vamos a hablar específicamente, sin entender lo que ha pasado en los últimos meses, años, ¿no? Recientes. Está la controvertida reforma al Poder Judicial, el cambio reciente a la ley de amparo, a la ley aduanera, el de hace unos años a la reforma laboral. Si mezclamos todo, pues lo que se está buscando es allanar el facilitar el camino a la autoridad para tener mayor recaudación. Entonces, la pregunta que vamos a tratar de resolver y que vamos a platicar durante la plática de hoy es, ¿estamos resolviendo los problemas de fondo? O sea, ¿realmente recaudamos lo que auditamos o auditamos en demasía y recaudamos poco? Y esa disyuntiva creo que es interesante reflexionarla, ¿no? Y luego el tema informal y la ilegalidad, ¿no? Ya sabemos el tema informal, ya saben los datos básicos, ¿no? Que el 50% de los ingresos tributarios proviene de los grandes contribuyentes, quienes representan menos del 1% total de contribuyentes. Entonces el tema informal resulta muy importante. Y luego incrementar la actividad económica. Aquí les decía el dato del costo financiero. Piensen que la inversión pública que se hace es del 2.2% sobre el PIB. Entonces eso lo hace complejo, ¿no? Porque queremos fomentar, incrementar la actividad económica, pero la inversión pública es baja. Entonces, todos estos elementos, con un contexto que también es complejo como el internacional, o sea, ya sabemos lo que estamos viviendo con el tratado con Estados Unidos, que se va a renegociar en 2026, pero que también se va a renovar el de la zona económica de la euro, también en 2026, y los cambios geopolíticos, pues hay muchos temas que obligan a tener una reforma como la que vamos a platicar hoy. Y en ese sentido, creo que vale la pena comenzar tal vez por lo más interesante de ligar este punto con lo que va a platicar Paco. Por favor, Ale, si quieres, Paco, comenzar con la parte interesante de y cómo hilamos lo que acabo de platicar con tu parte, por favor. Claro que sí, adelante, Ale, por favor. Gracias, Pepe. Pues miren, gran parte de la reforma, o quizá la parte más importante de la reforma, fue el Código Fiscal de la Federación, digamos que rige las relaciones, gobierna las relaciones entre los contribuyentes y la autoridad fiscal. Y un tema muy importante que tiene 5 años que está en vigor en el Código Fiscal de la Federación, está la facultad de la autoridad de suspender el sello digital de los contribuyentes y después de la suspensión, después de un plazo de 40 días, pues la cancelación, cuando las causas que motivaron esa restricción, pues no se pueden subsanar o aclarar. Y entonces la autoridad pues tiene esta herramienta poderosísima para hacer que de manera coercitiva el contribuyente cumpla sus obligaciones. Y digo poderosísima porque prácticamente no se puede operar un negocio si no tiene la compañía un sello digital. Sello digital no solamente sirve para hacer las facturas de venta, sirve para hacer descuentos, sirve para subir mercancía al transporte, sirve para exportar mercancía, sirve para emitir los CFDIs de nómina, de forma tal que si no se tiene activo el certificado de sello digital, pues no se puede emitir el CFDI y en consecuencia prácticamente no se puede operar. Una vez que la autoridad restringe el uso del CFDI,
pues el contribuyente tiene que moverse muy rápido y resolver la problemática. De lo contrario, pues tendrá pérdidas económicas muy importantes. Y entonces la autoridad, observando lo eficiente que ha sido esta medida y que le ahorra además muchos costos, porque esta medida pues, es totalmente digital, no involucra mover personal, solicitar demasiada información. En fin, es una medida de control simplemente. Incluso ahorita vamos a ver que le va a evitar hasta el procedimiento de ejecución cuando haya créditos fiscales, probablemente, o en muchos casos. Pues lo que hace la autoridad o lo que hace el legislador es ampliar las causas para poder seguir suspendiendo el sello digital y convertir esto quizá en la medida de control más importante. Entonces, digamos, hay ajustes a este artículo, que es el 17H bis del Código Fiscal. En materia de reciclos, pues ya estaba esta causal, pero también esta que vemos aquí como uno, que se omitan 3 declaraciones mensuales. También estaba que no se presente la declaración anual, pero recordemos que en este régimen, mediante resolución miscelánea, se exime a los contribuyentes de presentar la declaración del ejercicio, cosa que era burocrática, no tenía sentido. En las declaraciones mensuales ya el pago final que hace este régimen, pues era ocioso presentar la declaración anual, casi en ningún caso se tiene que presentar, todavía quedan algunos supuestos como copropietarios, el representante de la copropiedad que sí tendría que hacerlo, pero en general ya no. Entonces pues, se ajusta la fracción correspondiente. También se ajusta otra de las fracciones donde se suspende el certificado de sello digital si no coinciden los FDIs con los actos o actividades que son base del IVA o contra declaraciones informativas, o decía la fracción correspondiente contra el estado de cuenta bancario, y le agregan contra el estado de cuenta porque en otra de las modificaciones al Código Fiscal se incluye como parte de la contabilidad no solo al estado de cuenta bancario, sino al estado de cuenta que emitan las instituciones de tecnología financiera, las que conocemos como fintech. Entonces, pues ahora también los estados que emitan, los estados de cuenta, pues tendrán que coincidir contra las declaraciones que se presenten. Y el inciso C, si es una hipótesis nueva, es que no se presenten los informes que requiera la autoridad aduanera dentro de los plazos. El requerimiento puede ser dentro de una visita domiciliaria, revisión de gabinete o cualquier capacidad o fuerza capacidad de fiscalización, que facultad, quise decir, no capacidad de fiscalización que tenga la autoridad aduanera, no solo en términos del Código Fiscal, sino de la ley aduanera. Entonces, si no se atiende un requerimiento en comercio exterior, se suspende sello. Y el inciso D es algo que la autoridad ha estado revisando. Tradicionalmente no era algo que la autoridad lo viniera haciendo, por lo menos no con tanta frecuencia, que es la revisión de los inventarios. No todo el mundo tiene claro que además de los controles de costo de ventas e inventarios que están en la ley del impuesto sobre la renta, la ley aduanera establece la obligación de tener un control del inventario de mercancía de comercio exterior. Es decir, la mercancía de comercio exterior no debería de estar revuelta con el resto de mercancías en el control de inventarios, o por lo menos debería tener algún identificador que permitiera entregar a la autoridad cuál es nuestro inventario de comercio exterior. Y además la ley aduanera dice que si ese inventario de comercio exterior se importó temporalmente utilizando el programa IMEX, pues ese control de inventarios debe tener características especiales que vienen en las reglas de comercio exterior, en particular en el anexo 24 de las mismas. Y ahora, si se demuestra que el contribuyente no tiene estos controles, pues es otra de las causales de restricción del sello digital, lo cual será un problema, porque acuérdense que para que el sello se reactive tenemos 40 días y tenemos que subsanar la causa que originó la restricción. Entonces, imagínense si no se tienen estos controles o no se tienen bien integrados, pues si en 40 días va a ser posible subsanar esas causas, ¿no? Prácticamente se antoja imposible. Vamos a la siguiente lámina. Esta otra causa es la que les digo que creo que va a ahorrarle a la autoridad pues el procedimiento de ejecución en muchos casos, porque hoy si tienes un crédito fiscal firme, bueno, no hoy, pero la reforma a partir del 1 de enero del año siguiente dice que si tienes un crédito fiscal firme por abajo de cierto umbral, pues entonces si no lo pagas, te van a suspender el uso de tu sello. ¿Cuál es el umbral? El umbral es que en el año anterior, por ejemplo, si ahorita en 2020, si en 2026 nos determinan un crédito fiscal y se hace firme porque pasen los plazos para impugnarlo, tenemos que atender a los FDIs emitidos en 2025 y tienen que ser por un monto que supere 4 veces el monto histórico del crédito fiscal. Ejemplo, si tenemos un crédito fiscal de 100 pesos y los FDIs que emitimos el año pasado superan el umbral de 500 pesos, pues ya superan en 4 veces el monto histórico del crédito fiscal y por tanto
Si no se paga, pues la autoridad en lugar, bueno, no en lugar, pero probablemente sí sea en lugar de ejecutar el crédito, de embargar los bienes del contribuyente, pues vaya a empezar simplemente restringiendo el sello y forzando al contribuyente a pagar o no poder continuar su operación. Otra de las hipótesis nuevas para suspender el uso del sello digital es que en los FDIs no se hayan declarado la clave del ingreso. Es muy importante para la autoridad que los FDIs tengan la clave de CFDI o de ingreso que se declara, porque es la medida de control que se establece. Si es un CFDI de ingresos, si es un CFDI de exportaciones, se tiene que manifestar la clave correcta, y si es combustible, pues siguen agregando cargas a los contribuyentes, además de los controles volumétricos. Ahora en los FDIs deberá de venir el permiso otorgado al contribuyente por la Comisión Nacional de Energía, antes Comisión Reguladora de Energía, la CRE. Y pues aquí el comentario que yo haría sería, no entiendo cómo se podría subsanar esto. A ver, si me dicen, pues tu CFDI se emitió sin la clave correcta, pues si estoy en el mismo ejercicio está bien, se cancela y se emite un CFDI por sustitución. Pero si se encuentra el contribuyente en un ejercicio posterior, como suelen ser estos controles de CFDIs que hace la autoridad para efectos de suspender certificado de sello digital, pues no me queda claro cómo vamos a subsanar eso, porque ya no se puede jurídicamente cancelar el CFDI. Recordemos que la fecha máxima para hacerlo es en el día en que se deba de presentar la declaración del ejercicio, cuando más. Y pues si ya pasó ese plazo, no entendería yo cómo subsanarlo. Supongo yo que la autoridad lo tendrá que aclarar mediante reglas. Y la última causal en la reforma de este artículo tiene que ver con una nueva facultad que tiene la autoridad de determinar que los comprobantes emitidos por un contribuyente son falsos. Hoy la autoridad tiene un medio de control para ello, que es el artículo 69b del Código Fiscal, la famosa lista negra, donde la autoridad presume, con base en ciertos indicadores, que es que el contribuyente no tenga empleados o medios materiales o activos para prestar los servicios o vender los bienes por parte del contribuyente, y con base en esa presunción, pues viene un plazo de 45 días, que no me acuerdo bien del plazo, y bueno, si no, ahorita me complementarán aquí mis socios, pero hay un plazo para que el contribuyente pudiera aclarar que sí tiene los medios para emitir los FDIs. Pero este procedimiento del 69B es un medio de control, no de fiscalización. Y ahora, y la fiscalización, si se quería detectar esto dentro de las facultades de fiscalización de la autoridad, pues tendría que ser con una auditoría, en términos del artículo 42, fracción 3, o con una revisión de gabinete en términos del 42, fracción 2. Y ahorita existe una nueva facultad especial para revisar si los FDIs pues les llaman falsos, ¿no? En realidad no creo que sea tanto como falso, porque el CFDI pues es el original, no es un CFDI falsificado. Más bien se refiere a que las operaciones que amparan el CFDI pues son falsas, que no ocurrieron. Y entonces esta nueva facultad, que es una facultad express que se tiene que colmar en 24 días, pues si se determina en la resolución que se emita más tarde del día 24 que los CFDIs que emite el contribuyente pues son falsos, entonces digamos que cancela el sello digital. Aquí más bien el inciso G que ven aquí es para los que usan ese CFDI. Aquí se los restringen a los que usan el CFDI, pero a los que emiten el CFDI, es la siguiente lámina, vamos a movernos, sale, porfa. A los que emiten el CFDI aquí sí se les cancela. O sea, si te siguen este procedimiento especial, regulado en el artículo 49 bis del código, te restringe durante el procedimiento de 24 días el sello digital, y al final del procedimiento, si resuelven que si emites comprobantes falsos, te cancelan permanentemente ya tu CFDI. Aquí también la autoridad va a tener que aclarar, porque evidentemente esta es una medida contra los factureros, pero no dejará de pasar que algún contribuyente que no sea facturero desatendió el procedimiento de fiscalización, no logró desvirtuar la presunción que tenía la autoridad y se determina que emite comprobantes falsos. Una vez que esto ocurre, le cancelan su CFDI, y no encontraré yo cómo se podría subsanar esto, porque acuérdense que una vez cancelado el CFDI, lo que dice el Código Fiscal de la Federación, artículo 17, es que se puede solicitar otro solo hasta que se subsanen las causas que dieron lugar a la cancelación del sello digital. Y aquí, si era la emisión de comprobantes falsos y estamos fuera de plazo de cancelación, o el receptor de los mismos no autoriza la cancelación, o no se puede cancelar, pues no entendería cómo se va a subsanar esto, ¿no? Porque cuando está cancelado el CFDI ya no se puede regularizar el contribuyente, perdón, ya no puede aclarar nada el contribuyente. Ya lo que dice el Código Fiscal es puede subsanar, ¿no? Entonces habrá que ver, digamos, cómo se subsana. Una persona física que se quedara sin su sello digital,
pues parecería que no podría volver a tener uno nunca, porque parecería que esto es no subsanable, el haber emitido CFDIs dictaminados como falsos por la autoridad fiscal. Esto evidentemente pues violaría derechos constitucionales, entre otros el derecho a trabajar en el artículo quinto de la Constitución. Entonces aquí habrá que analizar qué reglas emite la autoridad alrededor de esta nueva disposición. Vamos a la siguiente, Ale. Y bueno, aquí se modifica también el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. Este artículo 29 establece los requisitos de los FDIs. Aquí hay una precisión, o bueno, ni siquiera es precisión, una adición, una nueva obligación para los que emiten comprobantes por la distribución o enajenación de hidrocarburos o petrolíferos. Digamos que es que tengan el número de permiso vigente de la Comisión Nacional de Energía o antes la CRE, la Comisión Reguladora de Energía. Pues un requisito pues, que opere, que amparen operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. De lo contrario, serán falsos. Y esto va a la luz de la reforma de la nueva facultad de fiscalización que les acabo de platicar. Y pues por último se pasa al Código Fiscal una disposición que ya venía en reglas administrativas, en la miscelánea fiscal. Antes, hace algunos años, estaba en la ley de ingresos y es simplemente que se extiende ya el plazo, se oficializa la extensión del plazo para cancelar los FDIs. Recuerden que el Código Fiscal dice que hasta hoy dice que se pueden cancelar a más tardar en el último mes del año y ahora se reforma para que se puedan cancelar a más tardar en la fecha en que el contribuyente presente su declaración del ejercicio. Esto es marzo para personas morales, abril para personas físicas. Adelante, Fanny. Y en servicios digitales, a ver, servicios digitales, no sé si recuerden que hay en una modificación que tiene 5 años de estar en vigor a la ley del IVA y del ISR, donde se considera, donde se regula el cobro del IVA por parte de plataformas digitales. En materia de IVA, digamos, un servicio graba cuando se presta en México. Solamente se presta fuera de México, pues no graba el servicio. Evidentemente, la ley no puede ser extraterritorial. Pero en materia de servicios digitales, pues, evidentemente siempre se prestan desde el extranjero. Entonces, hace algunos años se modifica la ley del IVA para decir que en este tipo particular de forma de prestar el servicio, que se considera que se presta en México cuando el receptor reside en México, es un residente fiscal en México, sin importar que el prestador del servicio resida en el extranjero. Esto no es para todos los servicios, solamente es para ciertos servicios que están establecidos en el artículo 18D de la ley del IVA, que son básicamente servicios como para descargar videos, imágenes, juegos en línea o participar en ambientes de jugadores en línea, servicios de intermediación para compra o venta de bienes o servicios tipo Amazon, Mercado Libre, este tipo como de servicios de intermediación. También clubes virtuales y páginas de citas causan IVA también estos servicios y por último los servicios educativos y de pruebas. Estos 4 tipos de servicios causan IVA, pero la autoridad dice, el Ejecutivo en la exposición de motivos dice pues que aunque están estas disposiciones, pues todavía se encuentra que hay muchas trampas para efectos de no pagar el impuesto. Por ejemplo, en los servicios de intermediación, pues se tiene que retener el IVA por parte de la plataforma digital intermediaria, pero solamente si causa IVA a la operación. Es decir, si es un bien usado, un bien mueble que vende una persona física, pues eso no causa IVA. Entonces, en este tipo de operaciones, pues hay que tener controles de qué causa IVA y qué no causa IVA y presentar un reporte mensual. Y pues la autoridad argumenta que hay mucha omisión en el pago del impuesto al valor agregado y por tanto propone al Congreso el que se puedan conectar en línea la autoridad fiscal con estas plataformas. La propuesta original pues, era para efectos de conectarse y tener acceso a todos los datos. Evidentemente esto pues parece una barbaridad porque hay muchos datos que no tienen que ver con el mundo fiscal, son datos personales. Por ejemplo, imagínense las páginas como Tinder, que son páginas para hacer citas en línea, pues la autoridad estaría viendo qué citas tiene cada quien y con quién y cuándo, pues eso sería una locura, ¿no? Una violación a la intimidad personal, a los datos personales. Entonces el Congreso, pues al percatarse de esto, dice que se pueden conectar en tiempo real, pero solamente tendrán acceso a la información que permita comprobar el debido cumplimiento de obligaciones fiscales. También hay que recordar que en materia de ISR, estas plataformas son intermediarias en la compra de bienes o servicios
Cuando el que vende a través de ellas tiene una actividad empresarial, las plataformas le retienen. Si es un servicio de hospedaje, le retienen 4%, si es un servicio de transporte 2,1%, y en cualquier otro caso le retienen el 1%. Ahorita estas retenciones suben las retenciones del 1% al 2,5%, por lo cual, pues que no nos vengan después ahí a decir en los discursos que no se suben los impuestos, porque claro que se subieron en más del 100% en el caso de esta retención. También se establece la obligación de estas plataformas de retener el IVA y el impuesto sobre la renta a las personas morales, cuando hasta este año que termina solamente retienen a personas físicas, pero además unas tasas de retención inusitadas. Una persona moral que vende a través de un intermediario en línea le retienen el 50% del IVA. Es una barbaridad porque esta persona cuando calcula el IVA mensual que tiene que declarar, esa retención del 50% en casi cualquier caso va a superar el IVA que tenía por pagar y le va a estar originando saldos a favor que después, pues para que la autoridad los devuelva, también yo quiero ver que viacrucis se genera ahí, ¿no? Toneladas de información que solicita, retrasos en las devoluciones. Entonces, pues si tiene suerte el contribuyente y le devuelven, va a tener que tener costos administrativos y tener que dejar su dinero en manos de la autoridad por varios meses hasta que ocurra la devolución. Y bueno, si una plataforma se revela y decide no dar acceso a sus datos a la autoridad, pues el incumplimiento que origina que le pidan a los concesionarios del Internet, de la red pública de telecomunicaciones, que bloquee de manera temporal a la plataforma. Adelante, Ale. Sí. Y que dependerá esta parte, Paco, última de si tiene RFC, no tiene RFC y cuándo entra en vigor, la complejidad diaria que requerirá dar acceso y la protección que pues, se podrá o no garantizar de los usuarios, ¿no? Que eso también es grave y sobrepasa tal vez más allá de lo fiscal. Pero regresando un poco a la primera parte, quisiera hacerte una pregunta en la reflexión, en toda esta parte de suspensión de sellos y lo que ya comentaste de cómo resarcir el problema que tal vez es imposible con estas nuevas regulaciones. En la práctica, ¿qué sugerirías para mejorar esto? ¿Cómo ves que afecta en la operación diaria y qué sugerirías? Gracias, Pepe. Y es súper buena pregunta porque bueno, esta es la problemática. Y ahora, ¿qué hacemos? Bueno, en materia de restricción del sello digital, por favor, revisen que sus FDIs vigentes sean los que deben ser. Si hay algunos que cancelar, cancélenlos, vean que los complementos de pago se emitan, que reciban de sus proveedores los complementos de pago. Y muy importante, concilien esta información que además está en la página del SAT en una cosa que se llama Visor, donde la pueden descargar, concílienla con los datos que tienen en su contabilidad, que son fuente de su declaración mensual y anual, y además con los datos que se envían al SAT cada mes en su contabilidad electrónica. Porque todo esto son, el que no coincida, digamos, además de las infracciones que menciona el artículo 81 del Código Fiscal, son causales de la restricción del sello digital. Y una vez que te lo restringen, pues al otro día no puedes facturar y no puedes pagar nómina porque no sería deducible la nómina. Entonces ponte en 1, 2 o 3 días pues a intentar recuperar tu sello digital. Pues evidentemente cuando tenemos volúmenes importantes de CFDIs, pues todo es misión imposible, ¿no? Entonces tenemos casos aquí en la oficina donde nos llega gente que tiene 2 semanas sin poder facturar, sin poder emitir recibos de nómina. Es todo un tema, tengan mucho cuidado con esto. Evidentemente, pues para los que estén en estas plataformas, los que presten servicios a través de plataformas, pues habrá que esperar todas las reglas técnicas que publica el SAT y seguirlas y conectarse y cumplir. De lo contrario, pues se detiene el negocio, te bloquean el acceso de los usuarios a la página, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación, Pepe. Sí. Y como decías, ¿no? Porque puede ser esto destinado al tema de factureros, CEFOS y todo este rollo. Si pensamos en las estadísticas básicas, donde desde que se han publicado, más o menos llevan 13,500 y solo han solventado o demostrado que sí tenían sustancia, que sí tenían materialidad, que sí tenían operaciones existentes, 350, pues entonces como que tiene un buen pretexto, una buena razón, un buen argumento el fisco para introducir reglas todavía mucho más estrictas para esto, pero que impiden a veces la operación diaria de las empresas, ¿no? Está complicando mucho hacer negocios en México. Seguramente en los rankings internacionales lo iremos viendo con el paso del tiempo, que es un lugar ya complicado para hacer negocios.
nos decía el administrador central de recaudación en un foro que tuvimos. Pues sabemos, toda parte de esta problemática ya la conocemos, pero pues aquí es 80-20, ¿no? Sabemos que 80% de los que agarremos pues iban a ser culpables y los 20 que no, pues es parte del costo de implementar todo esto, ¿no? Aquí parece que los derechos individuales ya son menos importantes que los colectivos, ¿no? Y entonces, pues Sí, así es la política fiscal y eso hay que, en este mundo sí, nos tocó vivir y pues por lo pronto hay que adaptarse en lo que esto evoluciona de otra forma. ese es el secreto, porque parece como, digo, sin ser pesimista de lo que decías, ¿no? Parece que ser informal pudiera ser más sencillo que ser formal, con todos los requisitos que tienes que cumplir y las complejidades que eso implica. Pero por supuesto que el secreto del éxito está en la adaptación a las nuevas reglas, ¿no? Prevención, hoy la palabra en materia fiscal ya, más que controvertir demasiado, más que aclarar, pues es prever, prever, ya sabemos para dónde va la autoridad, ellos mismos anuncian cómo van a fiscalizar y ahorita Carlos nos va a platicar de todo esto, pues vamos a prever, vamos a escuchar con atención ahorita las líneas de fiscalización y pues aquí nos tienen a nosotros que conocemos la materia para ayudarlos a prever. Por supuesto. Muy bien, pues entonces, Carlos, no demos más dilatación a lo que vas a platicar, por favor. Muchas gracias, Pepe. Pues buena tarde a todos. Yo les voy a platicar principalmente sobre los cambios en materia del Registro Federal de Contribuyentes y todo lo que tiene que ver con los nuevos cambios en materia de facultades a comprobación. Realmente hubo cambios muy importantes, sobre todo viene el hermano siamés del artículo 69B, yo creo que un poquito con esteroides, y vienen cambios bastante interesantes, pero antes que nada me gustaría platicarles un poquito sobre los criterios de programación que se tienen para el 2026. Adelante, Ale. Bueno, en octubre el SAT emitió un comunicado que realmente no lo hace de forma usual, en donde publicó los parámetros o las conductas de riesgo que tiene previstas para el 2026 por los cuales va a generar la programación de las auditorías. En este comunicado, pues menciona que son 66 millones de contribuyentes y que pretende auditar únicamente a 16,000 contribuyentes aproximadamente, que es como el 0,2% del padrón de contribuyentes. Determina ciertas conductas de riesgo, de los cuales, pues básicamente va a estar enfocándose en las empresas que facturan operaciones simuladas, las que las deducen, las que omiten ingresos, las que tienen prácticamente pérdidas fiscales recurrentes, las que utilizan outsourcing y no pagan retenciones, o los contribuyentes que no pagan retenciones. En materia de comercio exterior igual, mediante los precios subvaluados, y uno de los dos aspectos importantes tiene que ver con las tasas efectivas. Como ustedes bien saben, desde el 2020 la autoridad emite estas tasas efectivas para los contribuyentes para que sirvan como parámetro. Van enfocadas principalmente hacia los grandes contribuyentes, sirven de recomendación de lo que le gustaría a la autoridad por determinada autoridad que pagaran. Entonces, definitivamente estas tasas efectivas las va a estar visualizando qué contribuyentes pagan menos de estas tasas efectivas, por lo cual, pues, si pagas menos, quiere decir que estás erosionando la base y, pues, bueno, puede estar generándose actos de fiscalización en este tema de la programación. Igual en las devoluciones, hemos visto recientemente que la autoridad se está tardando mucho, se está tardando porque está examinando cada vez más las devoluciones, las está desistiendo, las está rechazando, no le gusta devolver a la autoridad. Entonces hay que poner mucho ojo en este tipo de trámites porque la autoridad les sirve como para poder identificar el rubro del IVA y sirva como espejo para poder también ver temas, por ejemplo, de ICR y después, posteriormente, generar el acto de programación, una facultad de comprobación. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado en esta parte. Adelante, Javier. Y bueno, básicamente el contexto de fiscalización sigue igual, muy parecido del 2018 al 2026, es decir, en este gobierno de Morena, pues hemos tenido algo muy similar, han tenido una recaudación, han sido eficientes en la parte recaudatoria, se han enfocado principalmente en las facultades de gestión, que básicamente genera mucha percepción de riesgo, que es emitir correos electrónicos, cartas de invitación, generar el tema de cartas de vigilancia profunda, para posteriormente, si no se autocorrige, el contribuyente
lo que ocurre es que restringe temporalmente el sello por diversas conductas que están tipificadas en el Código Fiscal de la Federación. Esto detiene por completo la operación de la empresa y, bueno, ponen aprietos. Todo esto lo utiliza y está utilizando mucha tecnología. La propia autoridad hace la recaudación más barata. Recaudan, el costo es de centavos por cada peso y la verdad cada vez ha ido a la baja porque está utilizando inteligencia artificial, comportamientos predictivos, minería de datos, porque recordemos, como lo comentaba también Paco, pues ya los FDIs contienen muchos nodos, entonces la autoridad se allega de mucha información para poder fiscalizar de una forma mucho más precisa. Por otro lado, también tenemos las visitas domiciliarias, que estas corresponden a las facultades de comprobación, que también a su auditoría de gabinete y auditorías electrónicas. Aquí también es muy importante decir, híjole, están fiscalizando muy poco, porque el punto 02 están yendo a las facultades de gestión. Es mucho más barato para la propia autoridad y bueno, se va a enfocar, va a guardar toda esta pila para fiscalizar a los grandes contribuyentes, pero no quiere decir que tampoco quiera fiscalizar a los contribuyentes medianos o pequeños. También lo va a hacer, pero va enfocándose a los contribuyentes que dejan mayor recaudación. Adelante. Y bueno, para platicarles, bajo las facultades del SAT en materia del RFC, pues bueno, aquí se introducen varias modificaciones al artículo 27 que van enfocadas a mejorar el control ante el RFC, también depurar el padrón de contribuyentes inactivos y también verificar la información que el contribuyente aporta ante el RFC en diversos trámites. Todo esto para generar prevención de usurpación de identidad o prevención en la creación de las empresas fachadas, porque muchos de estos cambios que vienen en facultades de comprobación básicamente van enfocadas hacia la simulación de operaciones, las empresas fachada que utilizan este tipo de mecanismos. Y bueno, en primera instancia se modificó un párrafo justamente al artículo 27, a la fracción sexta, en donde básicamente le expresa a los fedatarios públicos, es decir, los notarios y los corredores, pues de informar bajo protesta de decir verdad, pues toda la información o los instrumentos notariales que los contribuyentes efectúen y hagan los trámites ante la propia autoridad. Cuando la propia autoridad lo esté requiriendo, pues va a compulsar al notario para atestiguar que estos datos son verdaderos, son verídicos y de esta forma, pues, prevenir por cualquier conducta de usurpación de identidad y cuestiones de empresas fantasma o cualquier trámite que se haga. Por ejemplo, en el tema de las disoluciones, de las liquidaciones, la creación de una nueva empresa, si son actas constitutivas o actos notariados que son falsos, pues bueno, con esta compulsa que le va a hacer a los notarios, pues va a permitir constatar eso si son reales o no son reales. Entonces, básicamente esta medida, si bien ya estaba establecida, ya la venía haciendo de forma interna la propia autoridad, ahora ya la norma la incluye en ley para que a final de cuenta pues se lleve más notoria esta propia actividad y bueno, también falta que se emitan las reglas misceláneas especificando los plazos, los formatos, los tiempos de respuesta, etcétera, etcétera, que van a tener para hacer esta compulsa de datos hacia el notario. Adelante. Otro de los aspectos, perdón, ¿te puedes regresar tantito, Ale? Otro de los aspectos importantes que vienen en ese sentido, básicamente tiene que ver con la suspensión y la cancelación al RFC. Prácticamente con estas medidas o estos dos cambios que pretende hacer la propia autoridad, pues pretende depurar el padrón de los contribuyentes. Para esto, primeramente, genera una modificación prácticamente en la fracción doceava del propio artículo, en el apartado C, en donde faculta a la propia autoridad a suspender las actividades o disminuir las obligaciones fiscales registradas de ciertos contribuyentes cuando cumplan ciertas condiciones en tres años consecutivos inmediatos anteriores. Que en esto quiere decir, por ejemplo, que no hayan presentado declaraciones mensuales o anuales o las informativas, que no aparezcan declarados en la DIOT por terceros, que no hayan expedido CFDIs o que no hayan presentado algún aviso o actualización, o bien si tienen algún requerimiento o algún comunicado pendiente, pues bueno, esto va a deteriorar esta parte y pues no se va a poder cumplir para que se suspenda
ya sea las actividades del contribuyente o las propias obligaciones que tiene dadas de alta. Entonces, básicamente, esta suspensión oficiosa, pues solo procederá tratándose de contribuyentes que no están obligados legalmente a presentar las declaraciones en este periodo, por lo cual, pues realmente puede ayudar muchísimo a depurar el padrón de contribuyentes, ¿no? Porque en teoría está un tanto inflado y con esto, pues básicamente le ayudará a la propia autoridad. Por otro lado, también tenemos la facultad de que tiene la propia autoridad de cancelar el RFC, que si bien anteriormente únicamente se podía cancelar en diversas cuestiones, por ejemplo, un cambio de residencia fiscal al extranjero, una liquidación, un cese de operaciones, pues permitía cancelar el RFC. Entonces, se hace una modificación a este apartado, a esta fracción, en donde ya permite a la propia autoridad a cancelar de forma definitiva, contemplando las causales de la suspensión, pero ahora por 5 años. Entonces, realmente esto también pretende que ayude la propia autoridad a disminuir el padrón de contribuyentes a aquellos que realmente pues ya no tienen operaciones y que nada más están ocupando un espacio en el padrón de contribuyentes. En el caso, por ejemplo, si un contribuyente fallece, una persona física, en el caso en específico, pues bueno, la autoridad va a proceder a cancelar su RFC una vez que tenga la constancia de la defunción del propio contribuyente. No, si te puedes regresar todavía, Ale. También otro de los aspectos importantes es la autoridad cómo va a poder facultar a negar la inscripción ante el RFC. Se incorpora otro apartado y bajo ciertas personas morales, caso de las empresas de nueva creación, el propio SAT podrá rechazar la inscripción de las sociedades si su representante legal o alguno de sus socios o accionistas pues tiene algún supuesto que enumera este artículo, es decir, que tenga haya participado en una empresa facturera, que esté relacionada con un 69B, que esté en algún listado restrictivo del SAT como el 69, que tenga créditos fiscales, que tenga alguna situación como la no localizable, que no esté localizable, o que tenga una condena, una sentencia condenatoria por algún delito fiscal en ese sentido, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que va a hacer la propia autoridad básicamente es que le va a negar el registro ante el SAT. Entonces, por eso es muy importante que pues todas las empresas cuando quieran realmente inscribirse ante el padrón, pues tienen que tener la diligencia debida de estar revisando sus socios accionistas que no estén en los listados restrictivos, que no tengan ningún crédito, es decir, que tengan un comportamiento impecable para que el propio SAT pueda brindarles la autorización para el registro ante el RFC. Si bien esto ya lo traíamos en el artículo 17D, en donde el SAT pues podía negar la e-firma si también se tenía alguna de estas situaciones de aquella persona que ostenta el control efectivo y se ubica en estas hipótesis que tuviera una cancelación de un sello, un 17H bis, un crédito fiscal, etcétera, etcétera. También la autoridad actualmente tiene este dispositivo para negar la e-firma, pero con esto se robustece aún más, sobre todo para la creación. Volvemos a lo mismo, esto es totalmente para desincentivar empresas fachada, para que a final de cuentas el SAT conozca que todo su órgano esté totalmente alineado, sus accionistas, socios, estén prácticamente todos alineados a un comportamiento adecuado en donde no tengan créditos fiscales, conductas delictivas. Adelante. Ahora, en materia de facultades de comprobación, que son los cambios, yo creo que más relevantes en este sentido, y sobre todo viene posteriormente el artículo 49 bis, que también Paco ya les platicó en la correlación de las nuevas fracciones del artículo 17H bis, pues podemos contemplar que la autoridad en materia de facultades de comprobación pues pretende reforzar y actualizar varios preceptos para poder agilizar las auditorías y poder estar incrementando la detección de operaciones simuladas. Y bueno, en este caso se hace una modificación al artículo 42, en donde ya le va a permitir a la propia autoridad el uso de herramientas tecnológicas.
en cuando haga visitas domiciliarias o verificaciones de mercancías de transporte. Es decir, la propia autoridad va a poder estar utilizando cámaras fotográficas, video, grabadoras de audio para documentar de forma correcta totalmente las diligencias. Esto pues va a brindar certeza jurídica por medio de estos medios digitales para generar una mejor evidencia para la propia autoridad. También puede ser que también para el contribuyente, ¿no? En este caso. Y bueno, estas fotografías o estos videos van a poder estar utilizándose en los actos oficiales de las visitas y van a tener valor probatorio, ¿no? Van a dejar constancia pues, de las personas que intervinieron en la visita, los hechos o omisiones, el lugar, la fecha, etcétera, etcétera. Entonces, aquí los visitados pues tienen que estar conscientes de todos estos cambios que vienen de herramientas tecnológicas que van a ser filmados, fotografiados o grabados. Entonces, esto tiene como una intención, de acuerdo a la exposición de motivos, que brinde mayor certeza y exactitud hacia la autoridad en las diligencias. Pero también hay un tema bastante preocupante que tiene que ver con el tema de la privacidad. Entonces, ¿qué va a ocurrir posteriormente? Pues ya lo veremos posteriormente en otras instancias. También traemos otros cambios en relación a donde se elimina el derecho a acudir a las oficinas de las autoridades. Recordemos que el artículo 42 contemplaba este derecho de audiencia que de cierta forma era informal, que antes de que se emitiera la última acta parcial o el oficio de observaciones, permitiera a los contribuyentes ir a dialogar sobre los hallazgos antes de emitir la resolución final. En ese sentido, pues este paso de estar platicando con la autoridad, de ser informado por parte de la autoridad de forma presencial se elimina. Entonces, básicamente esto se cambia hacia que fuera por medio escrito, vía oficio, para que también le informe al contribuyente pues todas las omisiones de igual forma, pero ya no va a permitir este diálogo, ¿no? Este oficio se debe de estar notificando dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que se levante el acta final o el oficio de observaciones o la resolución provisional en el caso de las revisiones electrónicas. Entonces, básicamente la autoridad busca agilizar, en la exposición de motivos dice, busco agilizar este tipo de cierre de las auditorías, porque pues no muchos contribuyentes acudían a este tipo de audiencias y a veces generaba dilaciones o discusiones sobre esta parte, ¿no? Entonces, ya no va a haber una reunión personal con el auditor para discutir estos hallazgos, todo va a ser vía documentos, entonces el contribuyente no pierde el derecho, básicamente puede responder el oficio de observaciones por escrito, aportar todas las pruebas en las instancias correspondientes, ¿no? Ahora, otro de los aspectos que también son interesantes es lo relativo a las revisiones de gabinete, ¿no? Las revisiones de escritorio, en donde prácticamente ya también la autoridad va a poder estar solicitando ciertos documentos especiales o ciertos informes especiales, documentación específica con cierta metodología, ciertas características, para que realmente clarifique a la propia autoridad y le permita ser más ágil y entender pues todo la mecánica del propio contribuyente, ¿no? Entonces, aquí hay una situación complicada porque de cierta forma, pues el contribuyente tiene que estar preparado para emitir estos reportes especiales o la información que requiera la propia autoridad en su momento. Ya no basta con nada más darle las pólizas, sino si busca ciertas integraciones especiales, pues habrá que proporcionárselas a la propia autoridad y este artículo o esta adición al artículo 42, pues básicamente faculta a estarle solicitando al contribuyente esta parte, por lo que el contribuyente pues tiene que estar preparado, contar con los sistemas contables adecuados, ordenados, para poder estar entregando esta información, porque a veces pues solamente son 15 días para entregar la información y si no se tiene bien, no se está bien preparado, pues no se va a llegar a entregar este tipo de reportes. Oye, socio, y sí, oigo, eventualmente todo esto es un tema también para eficientar costos. Ya había mucha información que se pedía de manera económica, pero no estaba regulado y eso le da mucho más fuerza a que ya lo puedan solicitar con mayor agilidad y Totalmente. evitar
y evitar tanto tiempo en el proceso, ¿no? Digo, dado el tiempo, podríamos avanzar si quieres un poquito a las dos visitas, a las de visitas y procedimientos Sí, que adelante, tienes. ya con eso. Súper, Sí, perfecto. por favor. Claro que sí. Bueno, en cuestión, yo creo que ya les platicó un poco Paco sobre la adición del 49 bis, que básicamente yo creo que es una de las modificaciones medulares que ha efectuado la propia autoridad. Y bueno, va enfocada básicamente al combate de los comprobantes o las operaciones simuladas, como le dice la propia autoridad, comprobantes falsos. En ese sentido, pues se añadió un inciso en donde faculta a la autoridad a ejecutar visitas domiciliarias para que pueda estar verificando y constatando que los FDIs que se emiten corresponden a operaciones reales de los actos jurídicos que se generan entre los particulares. Entonces, básicamente aquí lo que busca descubrir es la propia autoridad es yo quiero descubrir a los emisores si son simulación de operaciones y con estas visitas voy a poder facultar a poder estarla revisando y se hace mediante un mecanismo bastante ágil que se los voy a estar platicando, porque si bien de forma histórica anteriormente teníamos el 69B que otorgaba 30 días para desvirtuar y luego extenderse un poquito en el periodo de los alegatos, aquí prácticamente la autoridad va a contar con un mes, que son 24 días, para poder estar emitiendo prácticamente todas las observaciones y el desahogo de la visita. Entonces, básicamente, esta verificación tiene el propósito de identificar las operaciones simuladas. Entonces, sí está un tanto complicado porque básicamente los tiempos son cortos, únicamente son 24 días. Y automáticamente cuando la autoridad detecta esto, suspende el sello digital. Y al momento que suspende el sello digital, pues empieza todas las etapas y los plazos que a final de cuentas vamos a tener los 24 días, pero van a tener las empresas 5 días hábiles para ofrecer las pruebas al contribuyente y únicamente va a tener 15 días hábiles para que la autoridad dicte la resolución. Entonces, como estamos viendo, es un procedimiento muy rápido para detectar operaciones simuladas. Aquí no va a haber prórroga y prácticamente va a estar emitiendo una resolución de forma rápida bueno, la verdad es que aquí a final de cuenta las consecuencias para los terceros van a ser catastróficas porque se va a expedir también un listado en donde van a estar los contribuyentes que tienen esta situación y van a tener 30 días naturales a partir de la publicación del Diario Oficial de la Federación para revertir el efecto. Aquí no hay un derecho de audiencia como en el 69B. Aquí prácticamente o te corriges o te corriges. Entonces, es una de las cuestiones que debemos contemplar en esta situación, que si detectan al emisor de estos comprobantes mediante esta nueva facultad de comprobación, pues se genera una situación complicada, que básicamente las causales, adelante Ale, creo que ya me adelanté un poquito por los tiempos. Básicamente las consecuencias, como lo comentaba, es que se va a tener 45 hábiles para poder estar constatando esta parte. En ese sentido, va a haber la cancelación definitiva del sello para quien expide y que tenga una resolución en desventaja. Y bueno, los terceros básicamente van a tener los 30 días naturales bueno, en dado caso de que no se corrija, pues se le va a restringir el sello, ¿no? En la parte de la acción penal, pues se le estará platicando Luis Ávila, que él es el experto, pero va a tener una connotación penal en este caso. Adelante. Y en teoría, socio, en esta parte, se debería, o lo que han dicho es que ya van a tener, con base en lo que platicabas, algoritmos, predicciones, revisiones anticipadas, aquellos contribuyentes que estiman no tienen la sustancia, que simulan, y por lo tanto estas visitas es solo para comprobar que efectivamente lo hacen. Entonces, la verdad es que es muy interesante lo que acabas de platicar. Aquí déjenme decir adicionar un comentario. Lo peligroso de esta nueva facultad de comprobación es que para aquellos contribuyentes que recibieron el comprobante y que le dieron efectos fiscales, no tienen una oportunidad de alegar respecto a la veracidad de las operaciones, es decir, la facultad de comprobación no permite una garantía de audiencia para los contribuyentes, lo cual es de muy cuestionada constitucionalidad, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera hay que, pues
es una mecánica que implementan para darle la vuelta al 69B, en donde pues de alguna manera ya fue validada la constitucionalidad por parte de la Corte y ha emitido una serie de criterios respecto de que no se cuarta la garantía de audiencia de los contribuyentes, y en este caso sí. El problema está en que con la nueva reforma de amparo para poder acudir al juicio constitucional en contra de medidas como estas, tiene que haber una afectación real y actual del contribuyente, es decir, esos conceptos de autoaplicativo o heteroaplicativo de la ley que conocíamos se modificaron, y entonces tendríamos que estar muy claros al momento en el que se publique, en base a lo que dice el artículo, para poder aspirar o poder tener la posibilidad de acudir a un juicio de amparo, ¿no? Gracias, Luis. Y para terminar, socio, esto es tan novedoso, ¿no? Lo de IEPS, que es violento, etcétera. ¿Por qué no nos cuentas? Sí, exacto. Como decía Paco, la verdad es que dicen que no subieron impuestos, pero subieron bastante los impuestos. Y vamos a entender, por ejemplo, en el tema de los tabacos, del 160% ahora ya lo subieron al 200%, es decir, un 40% más la cuota. En el tema ahí de las bebidas, de igual forma, ya la subieron el 87.33%, y ya con la novedad que incluye los refrescos light o cualquier bebida light, ya va a ser incluida en este rubro, ¿no? Otra de las medidas importantes es los videojuegos. Los videojuegos es un mecanismo nuevo que yo creo que obedece más hacia un tema político, en donde clasificaciones de ciertos videojuegos, que es la D y la C, si no mal recuerdo, se le va a poner el 8%, ¿no? Este es un nuevo impuesto al IEPS, y las apuestas incrementan un 20%, ¿no? Básicamente. Sí. Todo el trasfondo suena como social y tal vez lo hable. La pregunta es si va a funcionar o no, ¿no? Yo creo que sí va a funcionar. De hecho, por ejemplo, en el tema de las bebidas, justamente estaba viendo que sí ha disminuido a nivel mundial. Cuando incrementan impuestos, ha disminuido. Por ejemplo, en México sí ha disminuido un 14%, y con esto se pretende que disminuya entre un 6 y un 8%. De hecho, en la exposición de motivos lo menciona. Pasaron de tomar refresco a tomar agua, se incrementó. Entonces, yo creo que sí va a desincentivar el consumo de las bebidas, pero sin una política adecuada de salud y de Integral. prevención, no va a servir de absolutamente nada. Tiene que ir aparejada. Y sobre todo hay un aspecto bien importante, porque la erosión inflacionaria pues va a reducir el efecto para los próximos años. Entonces, esto se tiene que subir sí o sí de forma constante. Claro, claro. Ok, súper. Pues mil gracias, socio. Ok, pues ¿por qué no avanzamos contigo, Luis? Ya adelantabas un poco los impactos y los medios de defensa. Por favor, adelante. Estás en mute, Luis. Gracias, Pepe. Buenas tardes a todos. Pues a mí me tocó ver pues la última parte del Código Fiscal de la Federación, en donde vienen pues las historias de terror, ¿no? Para los contribuyentes, porque al final todas las consecuencias económicas que pudieran traer todos los mecanismos para incrementar la recaudación que se han establecido en esta reforma y en los últimos años con esta administración, pues bueno, en la parte de las infracciones y de las consecuencias penales, pues es donde se cierra el círculo para efectos de desincentivar cualquier actividad que pueda traer como consecuencia una conducta evasora respecto de las contribuciones. La siguiente lámina, por favor. Han cacareado mucho el tema de la reconsideración administrativa. En realidad, la reconsideración administrativa, si bien es cierto de fondo, es un medio que pudiera llegar a ser eficiente para los contribuyentes que no pudieron tener opción de acudir a un medio de defensa ordinario ante un acto de autoridad. Históricamente ha sido letra muerta. De los 400 participantes que tenemos ahorita en nuestro webinar, si alguien ha tenido una experiencia favorable con una reconsideración administrativa, sería bueno conocerla.
Lo único que hacen es acotarla únicamente para el tema de el otorgamiento, la determinación de créditos fiscales. En realidad, la reconsideración administrativa básicamente es una revisión que hace el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto, para lo cual no debe de haber ningún medio de defensa ordinario que proceda, es decir, es una válvula de escape en el caso de que no acudamos. Entonces, bueno, no sé si le vayan a dar mayor fuerza. En principio yo lo veo complicado. Históricamente no ha funcionado, pero bueno, ya veremos. Por el tema de la siguiente lámina, por favor, de las infracciones y de las sanciones, establecen un par de infracciones o de conductas infractoras nuevas que en principio parecieran ser no tan graves en cuanto al monto, sin embargo, sí son relevantes. En el tema de los controles volumétricos para, para quien fabrique, o la obligación de reportar y de tener controles volumétricos para quien fabrique, produzca, procese, transporte, almacene o distribuye o enajene petrolíferos o hidrocarburos, pues establece una multa adicional a quien no presente los reportes establecidos en la ley como obligatorios. Estos reportes son diarios y mensuales. Es decir, que estos 36,000 pesos que viene más o menos la multa máxima establecida es por cada reporte no presentado o presentado de manera incorrecta. Y esto de alguna manera se suma al catálogo de multas relacionado con el tema de los controles volumétricos, que por cierto ya está la obligación en la ley desde el 2022. Y lo que sí hemos detectado es que todavía hay mucho trabajo por hacer. ¿Por qué? Porque no solamente aquellas compañías que pues su operación básicamente es la enajenación, compra y manejo de petrolíferos, hidrocarburos, están sujetas a estas obligaciones, sino también los que almacenen para consumo propio los hidrocarburos. ¿Cuáles son? Y los petrolíferos, ¿cuáles son? Gasolina, diésel, combustóleo, turbocina, gas LP, gas natural, petróleo, asfalto y parafinas. ¿Y cuáles son las industrias que normalmente manejan, almacenan o utilizan para sus procesos de operación pues diaria estos petrolíferos hidrocarburos? Pues la automotriz, la de la construcción con los asfaltos, la agrícola con el diésel y con el gas LP y con el gas natural, la manufacturera, la metalmecánica y la petroquímica. Entonces, esto con el resto de los catálogos de no contar con sistemas certificados con multas de 1.7 millones de pesos, no presentar información falsa o incompleta con 3.5 millones, y pues bueno, los faltantes de permisos con 6.8 millones, la cancelación de sellos digitales, la suspensión o las cláusulas de los establecimientos y la responsabilidad penal de 3 a 8 años de prisión, pues bueno, ya hay una consecuencia muy robusta respecto a aquellos contribuyentes que no estén cumpliendo con esta obligación, que insisto, ya está en la ley desde el 2022. La siguiente lámina, por favor. Hay otra infracción que está curiosa. La verdad yo entiendo por qué, y digo, muchos lo entenderán, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque los que somos consumidores de cualquier cosa día y día, y pues estamos facturando porque a lo mejor tenemos ingresos por honorarios y lo hacemos y demás, o dentro de nuestros negocios, pues siempre ha sido como un problema que nos pidan la cédula de identificación fiscal o la constancia de situación fiscal para emitir un CFDI. Ahora ya se establece un nuevo supuesto de infracción con una multa de hasta 122,400 pesos a quien condicione la emisión de un comprobante fiscal solicitando la exhibición de la cédula de identificación fiscal o la constancia de situación fiscal. Lo cierto es que lo hacen la gran mayoría de los negocios porque pues es muy complicado tener todos los datos exactos que te pide hoy el sistema para la emisión de un CFDI. Si te equivocas con un dígito en el código postal, pues puede tener problemas, ¿no? O sea, la situación fiscal del contribuyente, si soy ingresos por honorarios o sea, ya no te emite el CFDI. Entonces, entiendo por qué lo hacen, pero la consecuencia más grave que la multa, pues bueno, puede ser considerable para algunos, es que en caso de reincidencia, y reincidencia se refiere a la segunda vez que el fisco se entere de que estás requiriéndolo por cualquier medio, es la clausura preventiva
de 3 a 15 días. Entonces, puede ser una situación compleja. Digo, en mi caso, nunca me he puesto a emitir un CFDI, pero entiendo y de alguna manera soy empático con todos nuestros colegas que tienen que estar haciendo este cargo de información para emitir los CFDIs, porque sí es muy complejo y el sistema te da muy poco margen para poner datos inexactos, ¿verdad? La siguiente lámina, por favor. Digo, en materia de delitos, entiendo también el concepto, es claro por qué lo están poniendo, es necesario, vamos siendo honestos, como sociedad, como país, como empresarios, como contribuyentes, pues muchas veces nos hemos excedido en el uso de programas, de figuras, de apoyos, de medidas, de materia fiscal, y pues al final se desvirtúa la naturaleza de los mismos, ¿no? Y en muchos casos, pues puede ser que el propio gobierno incentive y de alguna manera sea parte del problema. Entonces, pues bueno, se establecen delitos o se incrementa el catálogo de delitos en materia fiscal y digo, habrá algunos, por ejemplo, de cuando no se justifique el arribo a los depósitos fiscales por caso fortuito, por fuerza mayor o porque se excede el tiempo establecido en la ley para la permanencia en los mismos, se considera ya como delito, pero hay dos que en toda la cadena de importación-exportación pueden ser muy sencillos de incurrir y ahí sí hay que tener muchísimo cuidado y es quien transfiera mercancías o que haya ingresado de manera temporal al país mercancías mediante operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados con el objeto de aparentar cumplir con obligaciones de retornar las mismas. Entonces, todos aquellos que no tienen un control eficiente en sus inventarios y en sus importaciones temporales, que se da el caso todos los días, y hoy tenemos muchas auditorías de la autoridad bueno, pues que está responsable de auditar el tema de comercio exterior, en donde sí tenemos deficiencias importantes en estos controles y en permanencias adicionales, ¿no? Y por otro lado, te establece quién, mediante operaciones inexistentes, insisten en el tema, o actos jurídicos simulados, introduzcan al país mercancías bajo cualquier régimen aduanero de importación temporal con el objeto de ingresarlo y retirarlo posteriormente en lugares autorizados sin cumplir con disposiciones jurídicas aplicables, ¿sí? Esto es cualquier cosa, ¿me explico? Entonces va a quedar al arbitrio de la autoridad competente para procesar a los supuestos responsables o posibles responsables de la comisión de este delito, ¿sí? Si hubo o no hubo el cumplimiento de una disposición jurídica aplicable a las importaciones temporales. Entonces, entiendo, pero sí es un tema delicado y más considerando la manera en la que hemos visto que la autoridad fiscal y específicamente en materia de comercio exterior ha funcionado de una manera muy violenta con el único fin de orillar al contribuyente a llegar a un acuerdo con ellos dentro de una facultad de comprobación o un acuerdo conclusivo, otorgando, podríamos decirlo de alguna manera, una ofrenda al SAT para poder cerrarlo y tratar de terminar el problema sin llegar a una siguiente etapa en un medio de defensa, un recurso de revocación, un juicio contencioso o un juicio de amparo, que pues por otro lado pues tenemos ya toda esta información y todas estas experiencias que ya se empezaron a dar respecto de las aventuras de acudir a los tribunales del bienestar y con la inseguridad jurídica que hoy tenemos, tanto de contribuyentes como el gremio de abogados, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Por otro lado, se establece un tipo penal con la consecuencia de la pena de prisión de 2 a 9 años, quien le dé efecto fiscal a los comprobantes fiscales falsos o que amparen operaciones inexistentes. Este tipo penal ya existía, pero únicamente estaba limitado a quien enajenara, ¿sí? O adquiriera el comprobante.
Ahora, si le damos efecto fiscal, también se da o se puede considerar como el mismo tipo de delito establecido en esa disposición con las mismas penas de prisión hasta de 9 años. Entonces, se pone un poco más complejo la situación. Han estado ya desde hace pues ya casi 7 años, 8 años, luchando contra este tema de las factureras y la emisión de comprobantes fiscales. Pues sí se ha limitado, pero pues sabemos que todavía existe por ahí, y de alguna manera también se sanciona a las plataformas que permitan la publicación del anuncio para adquirir, enajenar comprobantes fiscales. Entonces, todos esos anuncios que nos salen en Instagram, ¿no? Que establecen, ¿está usted pagando impuestos, lo está haciendo mal, háblenos? Pues bueno, ya van a traer consecuencias incluso hasta penales según esta nueva reforma. Y hay otra que también está muy preocupante y de veras es de terror. Establece con una sanción de 3 a 6 años de prisión a quien a sabiendas, ¿no? Que hay que ver cómo cómo lo van a acreditar, ¿no? Ese sabiendas, declare hechos o datos falsos o presente documentos alterados o falsos en cualquiera de los procedimientos regulados en el Código Fiscal de la Federación. ¿Qué es un procedimiento desde el punto de vista legal? Es un conjunto ordenado de actos o etapas y formalidades. ¿Qué quiere decir esto? Que al referirse a procedimientos regulados dentro del Código Fiscal de la Federación, yo entendería auditorías, entendería solicitudes de devolución, entendería recursos administrativos, recursos de revocación, entendería acuerdos conclusivos, entendería cancelaciones de sellos digitales, y toda esa gama de procedimientos que hoy por hoy, tanto los administradores como los apoderados, como los gerentes, que tienen todos poder y representación para efectos fiscales, o la firma electrónica del contribuyente, pues están sujetos a la posibilidad de incurrir en este tipo penal, ¿sí? Con o sin desconocimiento. Dice a sabiendas, pero en lo que nos pueden acreditar o no nos pueden acreditar que a sabiendas o que sabía yo de estos hechos o datos falsos, pues bueno, habría que tomar en consideración. Lo bueno es que ya se declaró inconstitucional la prisión preventiva en materia fiscal recientemente, entonces pues bueno, por lo menos ya vamos a estar en nuestra casita viendo plataformas digitales en lo que se lleva el proceso, pero pues es un tema que pues sí hay que considerar y hay que preocuparse, ¿no? Otra de las reformas que ha estado pues muy comentada en medios, la siguiente lámina por favor, es el tema de el recurso de revocación hasta el día de hoy. Y también establece un artículo transitorio del Código Fiscal de la Federación. Los recursos de revocación promovidos hasta el 31 de diciembre del 2025 no deben de garantizar el interés fiscal del crédito fiscal que se está impugnando, hasta en tanto no se resuelva el recurso de revocación. Sin embargo, los recursos de revocación promovidos a partir del 1 de enero del 2026, por regla general, sí tendrán que garantizar el interés fiscal. Lo curioso es, y sinceramente en la redacción y en la técnica legislativa es cuando se ve pues la calidad de los congresos y de los gobiernos. En la ley de ingresos se establece en un artículo transitorio 23º por ahí, la posibilidad o bueno, vamos a decir, el diferimiento del otorgamiento de la garantía del interés fiscal durante los 6 meses posteriores a la promoción del recurso de revocación. Si en 6 meses la autoridad fiscal no resuelve el recurso de revocación, el contribuyente tendrá la obligación de garantizar el interés fiscal durante los 10 días posteriores al cumplimiento de ese periodo de 6 meses. ¿Por qué 6 meses? No lo entiendo, porque es el doble de periodo de la negativa ficta, que es de 3 meses. Pero bueno, establecieron bien por los demás, bien por nosotros, bien por los que promovieron recurso de revocación, pero hay que considerarlo. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera era una forma de poder dilatar el tema de la obligación de la garantía del interés fiscal. Es cierto, sí se utilizó así, y pues bueno, esa ventana que nos dan de los 6 meses es un poco de aire, pero ya hay que considerarlo cuando tomamos la decisión
llegar a un arreglo o un mal arreglo con la autoridad fiscal dentro de una facultad de comprobación, un acuerdo conclusivo, un método alternativo de solución de controversias, o irnos a la aventura de un juicio contencioso administrativo con todos los antecedentes que tenemos, ¿no? Lo cierto es que la autoridad fiscal ha estado muy agresiva, ya lo hemos visto en los medios, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que agremia a la gran mayoría de las empresas en Estados Unidos, ya presentó su pronunciamiento al respecto ante las autoridades comerciales que van a negociar el TEMEC próximamente respecto de las posiciones agresivas del Servicio de Administración Tributaria. En los tribunales internacionales ya han dado un par de reveses, incluso ahorita, por ejemplo, en la Ley de Ingresos se establece ya también un beneficio para las aseguradoras respecto al IVA, porque fue un litigio de mucho tiempo que traía consecuencias importantes y esto atiende a una sentencia de un método arbitral internacional en la que, a que acudieron todas estas compañías, ¿no? Por otro lado, también se establece otro artículo, la siguiente lámina, que sí es muy complicado, ¿no? En la práctica ya lo habíamos visto que pues a la autoridad siempre le gusta empuja o orilla a que se otorguen las garantías del interés fiscal de lo más líquido a lo menos líquido, ¿sí? Pero pues al final era una discrecionalidad que te permitía el Código Fiscal de la Federación para los contribuyentes, ¿no? Sin embargo, hoy dice la autoridad fiscal, o bueno, se establece en el Código Fiscal de la Federación que no, se debe de hacer una prelación y se tiene que utilizar la que establece el mismo código. Y la primera opción que se debe de utilizar para garantizar el interés fiscal es el billete de depósito del bienestar ante el Banco pues, del Bienestar, que básicamente es una cantidad o es el crédito fiscal actualizado 12 meses para efectos de suspender el procedimiento administrativo de ejecución. Lo cierto es que haciendo un análisis reciente con un cliente, bueno, en el caso de que se exista la posibilidad, por supuesto, te conviene más en todo caso, y si existe la posibilidad económica, pagar el crédito fiscal, porque si ganas el juicio te regresan con intereses y el billete de depósito no, se queda ahí tu dinero y te lo regresan de manera histórica sin ningún incremento en intereses, en actualización ni nada, ¿no? El segundo, la segunda etapa es la carta de crédito, que ya la conocemos, viene ahí históricamente en el código, la prenda o la hipoteca, la fianza, la obligación solidaria y el embargo en la vía administrativa hasta el final, ¿no? La prenda y la hipoteca se limita, por ejemplo, no intangibles, no predios rústicos, ¿no? Más o menos ya había venido con ese criterio la autoridad fiscal, lo están poniendo en el código ahí ya de manera formal, pero de alguna manera se establece la posibilidad de acreditar con muchas subjetividades, porque pues no establecen claramente pues, qué criterios tendrá que tomar la autoridad para decidir si el contribuyente tiene o no la capacidad económica de otorgar el billete de depósito, ¿sí? Y poder acudir a las otras opciones que hay para garantizar el interés fiscal. Lo que dice también el artículo es, mira, hasta tu capacidad económica va a ser billete de depósito y lo demás puede ser carta de crédito, prenda o hipoteca, pero algo de dinero me vas a tener que dar. Entonces, va a ser algo interesante, ¿no? Vamos a ver cómo se va a resolver en tribunales ante las negativas de la autoridad fiscal para aceptar una garantía. En los casos de ya estar en juicio contencioso, pues siempre tenemos la posibilidad dentro del procedimiento de suspensión del acto en el juicio contencioso o incluso en el juicio amparo, pues de alegar el hecho de que la autoridad fiscal no te está aceptando la garantía que pudieras tú otorgar, ¿no? Lo cierto es que hay otro artículo dentro del Código Fiscal de la Federación que te dice que no son embargables pues los materiales, la maquinaria y los recursos necesarios para realizar tu operación. Entonces, pues hay que hacer unos análisis interesantes y hay que justificar muy bien el otorgamiento de las garantías de ahora en adelante. Pues bueno, por mi Oye, parte es Luis, todo. Adelante, socio, a ver, sí, dime. está interesante porque hay dos cosas principales que cuentas que podemos ligarlas con la motivación de la reforma, ¿no? Que es plenamente recaudatoria. O sea,
¿podrías decir que son medios coercitivos de alguna manera, con estas penas corporales, pero también con esta imposibilidad de que antes existía con el recurso de revocación de no tener que garantizar y además la forma de la prelación que contaste, que incremente la recaudación, que haya menos posibilidades o que desincentive irnos a un recurso, a un litigio y entonces con ello veamos más controversias y menos litigios? ¿Lo veías así o cuál sería tu opinión ahí? No, bueno, lo que ellos percibo que quieren es cobrar rápido, ¿no? Y cobrar lo más posible, ¿no? Entonces, esa estrategia de determinar o de notificar observaciones en las auditorías infladas y millonarias, o sea, yo me acuerdo hace 15 años, 20 años, ver un crédito fiscal de 1,000 millones de pesos era algo extraordinario, ¿no? Había pocos. Yo me acuerdo cuando empecé en la firma en la que estaba, vimos un juicio de 2,000 millones de pesos y era el de mayor cuantía que existía en el país en ese entonces. Y hoy, tiro por viaje, son de más de 1,000 millones de pesos. Y si hablamos de por lo menos los oficios de observaciones, que pueden ser o no las cartas a Santa Claus, entonces lo que ellos están haciendo es haciendo estas observaciones millonarias, llegando a un porcentaje que a ellos les parece razonable y te dicen, no me pagues los impuestos históricos, solamente págame el financiamiento, que es actualización y recargos, ¿no? Que también son Sí, cantidades importantes y ahora con los recargos a los porcentajes que vienen ya en la de ingresos, ¿no? 50% más, sí. Que van a ser 50% más, pues de por sí son muy gravosos. Ahora con esta modificación, que es ese incremento, van a ser cantidades muy importantes, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que te dicen? Es que así te ahorras el tema de la garantía del interés fiscal, porque la verdad financieramente, tener determinado un crédito fiscal de esta cantidad ante la incertidumbre jurídica que existen por cómo están actuando y estructurándose ya ahora los tribunales, en donde vamos a ir a dirimir la controversia, ¿sí? Y si estamos hablando de una empresa que tiene que, de alguna manera, provisionar esta contingencia y que va a afectar de manera significativa sus estados financieros y que cotiza en bolsa y que va a requerir de un crédito, un financiamiento, pues hay que pensarlo muy bien, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y aquí a lo mejor para estas reflexiones finales, invitar también a Paco y a Carlos. Paco, porque digo ya, lo que hemos escuchado es, tiene posibilidades de presumir cosas adicionales, ¿no? Sin tener derecho de audiencia. Tiene obviamente penas mucho más agresivas corporales y tiene imposibilidades prácticas para operar en el día a día, ¿no? Entonces, la respuesta tal vez lo primero, sí vamos a ver un incremento, ¿no? Pero qué tan relevante es ser consistente, ser homogéneo, cuando estamos atendiendo un caso como estos que hemos estado platicando durante la plática, la conversación, desde un inicio, ¿no? Desde el requerimiento inicial, desde la carta de invitación. ¿Cuál es tu experiencia ahí, Paco? Fíjate que coincido en que la atención a los actos de fiscalización o de molestia debe de ser cuidadosa. En nuestra experiencia, gran parte de los problemas, diríamos la mayoría, pues es por falta de la atención debida de la información. A veces lo que vemos, a lo mejor lo decimos de manera coloquial, es que el contribuyente avienta la información a la autoridad fiscal. Pues ahí te va mi balance y ahí te van mis papeles y ahí tú búscale, ¿no? Y pues una autoridad, digamos, sobrecarga de trabajo, en muchos casos con poca capacidad profesional, pues evidentemente no valora, a veces ni siquiera revisa las pruebas, si las revisa, pues no las valora debidamente, y esto pues termina con suspensiones de certificados de sello digital o con oficios de observaciones llenos de problemas. Mucho de esto pues se puede evitar si se atienden a tiempo las cosas. Por favor, si les llegan invitaciones, no las ignoren. La invitación, por supuesto, no es obligatorio atenderla, pero es muy importante porque es el primer aviso de la autoridad de que tienes algún problema, algo que no coincide y evidentemente no va a soltar el tema a la autoridad. Si tú lo sueltas, la autoridad va a seguir escalándolo con otras vías, como son los actos formales de fiscalización. Sí, sí, de acuerdo. Y Carlos, tú que platicaste de esto, porque hemos visto en muchas empresas transformaciones digitales, ¿no? Y eso no necesariamente tiene que ver con la parte impositiva, sino tiene que ver con todo su operación, ¿no? Y la automatización y lo que le permite
a las empresas a dedicar más recursos a la estrategia y menos al día a día, ¿no? Menos a la parte tal vez rutinaria, a estar mucho más en la parte analítica y menos en el hacer. Y eso obviamente te evita riesgos, obviamente errores humanos, ¿no? Eso lo minimiza, ayuda mucho. Entonces, cuando platicabas del uso de algoritmos y todo ese rollo, ¿qué tan relevante es en tu experiencia esta parte de usar herramientas tecnológicas y adicionarla con los asesores que platicaba Luis y Paco, ¿no? Yo creo que básicamente hoy en día tienes que tener la mayor parte para evitar todo este tipo de situaciones, las nuevas disposiciones, temas de exageración por parte del SAT. Pues básicamente el mejor aliado es la prevención y es a través de la tecnología. Ya hoy en día la tecnología te permite armonizar la información conforme a las bases de datos del SAT y evitar problemática. Ya la cuestión ya de la materialidad y razón de negocio, pues eso ya lo verá la propia empresa. Pues eso ya lo verá la... Pero lo demás, prácticamente sí lo podemos estar aterrizando en ese sentido, mediante un mecanismo preventivo, mediante el uso de la tecnología y obviamente acompañado de buenos asesores que te van a orientar en el tema de materialidad y de razón de negocio para que no tengas ninguna problemática. De acuerdo, de acuerdo. Quiero Como, regresar con... como acotación, alguna vez un socio que tenía comentó que se me hace muy relevante, la tecnología se ataca con tecnología. Y, Totalmente. y hoy por hoy, o sea, no nada más la parte preventiva, porque también la parte contenciosa, los resultados que se han podido obtener en el momento es con base en tecnología, porque ya el análisis de datos que está pidiendo la autoridad en muchas ocasiones, hemos tenido ya un par de compañías que el conjunto de sus pólizas contables del ejercicio no caben en un Excel porque supera las líneas que trae el Excel, ¿sí? Sí, ya es Entonces, metadata. es metadata ya exactamente, ¿no? Sí, sí, sí. Y aquí me quiero quedar contigo porque tal vez es la última parte que contabas, que creo que no podemos evitar los riesgos. Es imposible evitar los riesgos. Lo que tenemos que hacer es gestionarlos, administrarlos, priorizarlos. Entonces, creo que siempre va a haber costos que tal vez van a ir incrementando porque va incrementando la fiscalización. Y aquí es donde tal vez que quiero hilarlo con lo que estabas contando para que elabores un poco más, Luis. Sí, totalmente. Me parece que la prevención, lo hemos comentado ya en reiteradas ocasiones y en reiterados foros, es la clave hoy por hoy. Porque ya, vamos a decir, el reaccionar ante algún embate de la autoridad fiscal en muchas ocasiones ya vamos tarde. Y si bien podemos lograr muy buenos resultados, si no tenemos un buen programa preventivo en materia fiscal, se complica mucho y luego muchas veces nos piden hacer milagros y lamentablemente no se puede porque hay algo que hoy por hoy ha utilizado y ha tomado ventaja la autoridad fiscal y es que nuestro sistema jurídico es muy y excesivamente formal. Y eso muchas veces con los empresarios, con los corporativos, con los accionistas, y más con los transnacionales, es difícil que lo entiendan, ¿no? Y eso ha tomado ventaja la autoridad de ese excesivo formalismo que tenemos en materia fiscal, que si hay un error en un registro contable, ya trae como consecuencia el rechazo a una deducción, no obstante el gasto haya sido real, correcto, indispensable y demás. Entonces, para poder saltar esa etapa, es necesario tener programas de prevención importantes y entonces sí ya llevar a la autoridad a tener discusiones de sustancia y de fondo y no simplemente de forma, que es donde ellos están tomando ventaja, ¿no? Sí, sí, y justo lo quiero hilar con el último punto. No hay que olvidar que México no está solo en el mundo, ¿no? Estamos en un contexto internacional en el que participamos activamente, tenemos más de 60 tratados, firmamos el EMALAI. Obviamente hay reservas que hicimos, perdimos oportunidades en el arbitraje internacional, pero justo esta parte que decía Luis, ¿cómo traducimos lo que hacemos o lo que tratamos de defender a nuestros pares en el extranjero, si es que somos subsidiarias o somos holdings de empresas en el extranjero?
es muy relevante. Entonces, no olvidar lo que México no va solo y que esta discusión no queda solamente en un ámbito local. Tenemos que encontrar las maneras de expresarlo en materia internacional, ¿no? Bueno, se nos acabó el tiempo. Tratamos de contestar a sus preguntas. Agradecerles mucho su participación. Por favor, si tienen alguna otra, nos gustaría saber qué opinan de la reforma. Nos gustaría discutir con ustedes qué es lo que ven día a día, qué es lo que están haciendo, a qué se enfrentan. Por favor, compártanos. Siempre es bueno que tengan 2 o 3 puntos de vista. No se queden solo con una o con 2. A veces tener plan B, plan C, plan D es muy bueno. Estar sobre preparados es clave, la anticipación también. Entonces, podemos compartirles con mucho gusto la experiencia que tenemos con clientes en todas las industrias, con servicios y prácticas en todos los ámbitos, de recalcos, consultoría, auditoría, tecnología. Entonces, con mucho gusto platicamos y ahondamos en cualquier punto que necesiten. Por favor, contáctenos si así lo necesitan. Agradecerles en nombre de mis socios, en nombre de la firma, que nos hayan acompañado. Estoy seguro que será la primera de muchas otras pláticas que tendremos. Y por favor, sigamos en contacto. Muchas gracias a los tres. Y muchas gracias a Alistair Gracias, también. saludos Gracias, a buenas todos. tardes a todos. Gracias. Bye. Bye.